Bueno, pregunta número uno, explique brevemente con la corriente del positivismo jurídico y analice cómo podría aplicarse al problema de la corrupción en Guatemala. Muy bien. Aplicando el positivismo jurídico al problema de la corrupción en nuestro país, Guatemala, se analizaría la situación desde una perspectiva legal y procedimental. El enfoque estaría en examinar si las leyes y normas relacionadas con la lucha contra la corrupción han sido correctamente promulgadas y si se han seguido los procedimientos legales establecidos. Por ejemplo, se evaluaría si existen leyes anticorrupción en Guatemala. Sabemos que sí. Si han sido creadas por las autoridades competentes y si han seguido los procesos legislativos adecuados. También se verificaría si los procedimientos de la investigación, enjuiciamiento y sanción de actos de corrupción se han llevado a cabo de acuerdo con la legislación vigente. En el marco del positivismo jurídico, la solución al problema de la corrupción en Guatemala estaría en fortalecer el sistema legal y los mecanismos institucionales existentes. Se buscaría mejorar la legislación y los procedimientos legales relacionados con la lucha contra la corrupción. De esa forma promoveríamos la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la aplicación de la ley. Pregunta número 2. Describa las principales características del justnaturalismo y discuta cómo eso podría abordar el problema de los derechos indígenas. Bueno, las principales características del justnaturalismo son las siguientes. Número uno, fundamento en la naturaleza humana. El justnaturalismo parte de la premisa de que existen derechos y principios fundamentales que se derivan de la naturaleza esencial del ser humano. Estos derechos no son creados ni otorgados por los gobiernos o las leyes, sino que son inherentes a la condición humana. Número dos, universalidad. Según el naturalismo, los derechos y principios fundamentales son universales y aplicables a todas las personas, sin importar su origen, cultura, raza o nacionalidad. Todos los seres humanos poseen estos mismos derechos, simplemente por ser humanos. Tres, derechos inalineables. Los derechos reconocidos por el naturalismo son considerados inalineables, es decir, no pueden ser eliminados, limitados o negados por ninguna autoridad o gobierno. Estos derechos existen de manera intrínseca y no pueden ser violados de forma legítima. En cuanto a la aplicación del naturalismo para abordar el problema de los derechos indígenas en Guatemala, se podría argumentar lo siguiente. El naturalismo podría respaldar y fortalecer la lucha por los derechos de los indígenas en Guatemala, basándose en la premisa de que todos los seres humanos, incluidos los indígenas, poseen derechos fundamentales, simplemente por ser personas. Siguiente pregunta. Exponga las ideas centrales. Pregunta número 3 dice. Argumente cómo este enfoque podría abordar el problema de la violencia y la inseguridad en Guatemala. Número uno, enfoque en los hechos y la realidad. El realismo jurídico se aleja de las concepciones idealizadas del derecho y se enfoca en los hechos y la realidad de cómo se aplica y se vive en la sociedad. Esto implica tomar en cuenta los factores sociales, políticos, económicos y culturales que influyen en el sistema jurídico y en la aparición de la violencia y la inseguridad. En el contexto de Guatemala, el realismo jurídico podría abordar el problema de la violencia y la inseguridad al analizar los factores subyacentes que contribuyen a estas problemáticas. Número dos, análisis de las consecuencias prácticas. El realismo jurídico considera las consecuencias prácticas de las decisiones legales y examina cómo éstas van afectando a las personas y a la sociedad en general. Se preocupa por evaluar la efectividad de las leyes y las políticas en la vida cotidiana, en lugar de basarse únicamente en teorías abstractas. En el caso de Guatemala, el enfoque realista podría ayudar a abordar la violencia y la inseguridad al evaluar críticamente las políticas y leyes existentes. Sí. Podrían ser implementadas hasta ahora y determinar su impacto real en la reducción de la violencia. Además, podríamos identificar las deficiencias en la aplicación de la ley y en el sistema de justicia y proponer medidas concretas para mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de mantener el orden y garantizar la seguridad ciudadana. Número 3.
Consideración de la diversidad de perspectivas. El realismo jurídico reconoce que existen diferentes interpretaciones y perspectivas sobre el derecho y la justicia. No se limitan a una única visión correcta, sino que buscan entender y tomar en cuenta las diferentes realidades y necesidades de las personas y grupos sociales. Hablando del contexto guatemalteco, el realismo jurídico podría abordar la violencia y la inseguridad al considerar las perspectivas de los diversos actores involucrados, como las comunidades indígenas, los grupos que son marginados, las organizaciones de derechos humanos y otros sectores que son relevantes. Esto va a implicar escuchar, comprender sus experiencias y las demandas y propuestas, y trabajar en conjunto para diseñar políticas y estrategias que aborden de manera integral a las causas de la violencia y promuevan la seguridad de todos los ciudadanos. En resumen, el enfoque realista del derecho y el sistema jurídico podrían abordar el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Al analizar los hechos y la realidad, evaluar las consecuencias prácticas de las decisiones legales y considerar la diversidad de perspectivas. Siguiente pregunta. Explique los conceptos. Pregunta número 4. Ok. Ok. Presunción de inocencia. Número 1. Se establece que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? En un juicio justo y transparente, esto implica que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, claro que no, sino que es responsabilidad del Estado presentar las suficientes pruebas para demostrar que esta persona es culpable. Número 2, legalidad. Y se requiere que la acción del Estado esté respaldada por leyes claras y precisas. Ninguna persona puede ser condenada por un acto que no esté tipificado como delito en la legislación vigente. Esto va a garantizar que las acciones del Estado estén limitadas y sujetas a un marco legal establecido. 3. Proporcionalidad de las penas. Las penas impuestas a los culpables deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido. Esto implica que las sanciones deben ser justas y no excesivas. De esta forma vamos a evitar la imposición de castigos crueles, inhumanos y degradantes. Debido proceso, se asegura que todas las personas tengan derecho a un juicio imparcial, con garantías de defensa y a ser escuchadas antes de cualquier decisión que pueda afectar sus derechos. Esto incluye el derecho a ser informado de los cargos, tener acceso a un abogado, presentar pruebas y ser juzgado por un tribunal competente e independiente. Transparencia y publicidad. Los procedimientos judiciales deben ser transparentes y accesibles para el público. Esto contribuye a prevenir la corrupción, promueve la confianza en el sistema de justicia y permite la rendición de cuentas de los actores involucrados. En el contexto guatemalteco, el garantismo jurídico podría contribuir a la solución del problema de impunidad de varias maneras. Fortalecimiento del Estado del Derecho, con la protección de los derechos fundamentales. Número 3, podríamos mencionar la mejora de los procedimientos judiciales. 4, combatir a la corrupción. En resumen, el garantismo jurídico puede desempeñar un papel importante en la solución del problema de impunidad en nuestro país, fortaleciendo al Estado de Derecho, proteger los derechos fundamentales, mejorar los procedimientos judiciales y combatir la corrupción. Al implementar estos principios y garantías, se puede avanzar hacia un sistema de justicia más justo, equitativo y efectivo. Por último, voy a comparar y constatar las 4 corrientes de la filosofía del derecho. Es nuestra última pregunta, entonces voy a continuar. Positivismo jurídico. Sí, el positivismo jurídico se enfoca en la ley como una creación humana que establece que la validez de una norma jurídica no depende de su contenido moral o justicia, sino de su origen y autoridad. Número 2, el justnaturalismo. El justnaturalismo postula que existen principios éticos y morales universales que son superiores y previos. Podemos mencionar también el realismo jurídico como número 3. Número 4, el sociologismo jurídico, ¿sí? Sería el número 4. Bueno,
En cuanto ¿cuál de estas corrientes podría ser más adecuada para abordar los desafíos legales y sociales actuales en Guatemala? Es importante considerar el contexto específico del país. Guatemala enfrenta desafíos complejos relacionados con la justicia, la violencia, la pobreza, los derechos humanos y la corrupción. En última instancia, la elección de la corriente filosófica más adecuada va a depender de la comprensión del contexto local y de la combinación de enfoques que se consideren más efectivos para lograr una justicia equitativa y promover el bienestar social en Guatemala. Licenciado, gracias por su tiempo.